Bienvenidos nuevamente a los videos de Reloj de Arena, una estrategia que nace para poderles enseñar a ustedes desde nuestro centro especializado en atención de adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas, todo el tema de cuidado, de apoyo, de atención a los pacientes, pero también a las familias. Entonces los invito a que ingresen a nuestro canal de YouTube. Este es el video número 11 que hacemos para ustedes y que aprendan muchísimo con nosotros. Muy bien, hoy tenemos a una invitada muy especial, una colega, Laura Gallón. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por esa invitación, María Isabel, y feliz de estar acá. Gracias, Laura. Importante que las personas que nos están viendo sepan quién es Laura. Contanos un poquito qué hace Laura, qué estudiaste, por qué estás aquí. Bueno, Laura Gallón es una hija adoptiva de los antioqueños. Soy santandereana realmente, pero hace muchos años vivo en Medellín y soy licenciada en educación especial, orgullosa de ser de la Universidad de Antioquia. Y bueno, la vida me ha llevado a muchos espacios y no en vano llegué a ese espacio porque tengo una gran cosita en mi corazón por el trabajo con el adulto mayor. Ya. Contarles que Laura hace parte de la Fundación Antioquia Infantil, que está en Caldas, Antioquia, en un municipio muy querido por nosotras dos, donde nos conocimos allá y se pudieron hacer muchas actividades con niños, niñas y adolescentes que padecen una enfermedad y que pues nosotras que somos maestras trabajamos con niños que tienen barreras de aprendizaje. Pero hoy Laura está invitada al proyecto de Reloj de Arena para trabajar con adultos mayores como pedagoga. Contanos, Laura, ¿qué hace una pedagoga especialista y con muchísima experiencia trabajando con niños? ¿Qué haces tú en Reloj de Arena? Un docente llega al trabajo con el adulto mayor a hacer más, ¿no? Realmente es un proceso muy bonito porque como educadores estamos formados a eso, a enseñar. Y cuando hablamos de educación para adultos, hablamos de la andrología, pero en este caso no lo es, porque es que no vamos a alfabetizar, sino que lo que vamos a hacer es a optimizar ese recurso y esa reserva que tengo cognitiva del adulto, porque estamos hablando de un adulto con unas patologías neuronales. Entonces vamos a hacer es esa activación y esa recuperación de lo que tenemos, y es un trabajo muy bonito porque nos implica trabajar el ser completo, porque me implica trabajar esa parte sensorial del adulto, pero me implica también trabajar esa parte matemática del adulto, esa parte del lenguaje. Entonces, y lo importante aquí es que logramos hacerlo con una relación y con un acompañamiento interdisciplinario. Entonces, eso nos permite que la magia realmente se pueda hacer. ¿Cómo ves que nos está ayudando para que los adultos que tenemos tengan como que su enfermedad no avance tan rápido? ¿Qué hace que eso pase? Ve, María, yo creo que cuando hablaba ahorita de que hacemos magia, cuando hacemos el trabajo interdisciplinario, es porque realmente pasan muchas cosas. Y quizás también la experiencia que he tenido por el trabajo con los niños, con las familias, que me he ido entrando, y lo curiosa también que he sido, me he ido entrando en temas más clínicos, digámoslo así, en salud. Me he podido dar cuenta que uno como docente no entra solamente a esa parte de la EIOU, sino es ese impacto que hacemos en lo emocional. O sea, bajamos tanto los niveles de ansiedad desde una lectura, conocer que a este adulto le gusta que lea poesía, que a este adulto le gusta la novela. Ayudamos tanto que también esos niveles de ansiedad bajen tanto y esa enfermedad no avance tan rápidamente, porque sabemos que lo emocional tiene una relación muy directa con la enfermedad y con el diagnóstico como tal. Entonces uno puede acompañar porque uno le empieza a conocer esos gustos y esos intereses y también esas pérdidas que voy teniendo normales por mi diagnóstico. Entonces trabajar esa parte emocional nos ayuda y nos mitiga un poquito a que esa enfermedad no avance tan veloz. Claro. Bueno, y entonces, ¿cómo haces para hacer la planeación de esas intervenciones que haces como maestra aquí en Reloj de Arena? Vea, eso es una cosa muy relativa. O sea, uno obviamente tiene unas actividades planteadas y unos objetivos, más que actividades, unos objetivos muy claros.
pero la planeación como tal, el desarrollo, uno sí tiene que jugar mucho con eso y ser muy flexible, porque yo puedo llegar hoy con un montón de material y resulta que encontré al adulto hoy inestable emocionalmente, hoy no quiere, entonces yo no me puedo quedar ahí como no quiere, lo voy a obligar, no, yo tengo que también jugar mucho con esos deseos que él tiene, de respetarle su ritmo y su tiempo, entonces empiezo a mover las cosas, pero finalmente trabajo el objetivo que quiero, pero lo muevo. Por ejemplo, me ha pasado, no, es que yo hoy no quiero leer. ¿Quieres que yo te lea? Sí, quiero es que tú me leas. Listo, yo le hago lectura receptiva y le voy haciendo preguntas y qué crees que va a pasar después y cómo crees que va a terminar la historia. Entonces eso los voy llevando y finalmente logro el objetivo que tenía planteado. Pero sí, hay que ser muy flexible. Yo creo que ese es el éxito del trabajo con ellos, porque hay que respetarles a ellos el momento también. Claro. Importante decirlo y es que ellos no son niños, ellos no vuelven a ser niños y dicen, ay no, es que mi papá, mi mamá se está comportando como un niño. ¿Por qué estamos infantilizando al adulto? Y Porque en la educación pasa mucho, incluso a veces cuando uno planea las actividades es como un poquito varado, digámoslo así, en material, porque entonces creen que porque estamos trabajando pedagogía, entonces tiene que ser el muñequito, tiene que ser un juguete de niños, y no. Yo debo de modificar todo para el adulto. Entonces, si voy a trabajar un rompecabezas con imágenes reales, imágenes del contexto, que no sea el dibujito machatico, porque ya ellos no están para eso y a ellos no les gusta. Ellos no se sienten tampoco cómodos, pero como culturalmente es que ellos volvieron a ser niños, no, ellos no volvieron a ser niños, ellos están en un trabajo y en un proceso de su diagnóstico, pero la idea es que ese trabajo pedagógico siempre nos paremos desde un modelo de adulto, donde las imágenes sean para adultos, donde los textos sean para adultos. Yo no puedo llegar con el cuento de Caperucita Roja cuando ellos eso no los va a motivar. Yo llego con una novela, llego con una poesía del autor que a él le gusta, cuando digamos no tenía aún ese diagnóstico, entonces puedo acompañar más desde una visión adulta. Eso es muy importante, María, lo que dices, porque no podemos infantilizar el trabajo con el adulto mayor. ya. Todas las personas que nos están viendo, me imagino que tienen entonces su paciente en casa, lo están cuidando, tienen una rutina y se esmeran por hacer actividades con ellos. ¿Qué recomendaciones les darías de actividades que puedan ayudarles a estimular cognitivamente en casa, que no cuesten mucho? Claro, y lo bueno es que en la casa podemos hacer muchas cosas con lo que tenemos en casa, no tenemos que comprar. Pero yo creo que lo primero antes de yo decir qué actividad voy a hacer con el adulto en mi casa es cómo voy a conectar con el adulto. Porque es que si yo no hago conexión, puedo tener el material más sofisticado, el dominó más hermoso del mundo, pero si no hago conexión con él, ese dominó no me va a servir. Entonces es primero conectar con él para poder entender cómo está su ánimo, cómo está su ritmo, cómo está su temperamento. Entonces ya con eso puedo entrar. Y lo que decía yo ahorita, importante que ese material sea un material para adultos, que no lo Infantilicemos, infantilicemos, sí. ya, que el material sea para adultos, que no sea un material infantil, y que esos materiales vayan también en gusto con lo que él hacía. Si era un adulto que le gustaba mucho jugar dominó, el dominó me permite tantas cosas, me permite trabajar pensamiento lógico matemático, me permite trabajar el manejo del espacio, me permite trabajar lógica, o sea, yo me puedo ir con muchas cosas, además con el diálogo que voy teniendo con él en medio del juego, pues voy activando cosas del pasado también que nos va ayudando a trabajar mucho esa parte neuronal. ¿Y tú con quién jugabas antes dominó? ¿Y tú ganabas mucho? ¿Cómo te iba? Y ellos empiezan a contar un montón de historias. Sí, yo me acuerdo una vez que perdí esta plata, entonces mira que voy haciendo todo el trabajo, entonces por eso digo que es parte de la conexión que yo hago con él, porque ese diálogo y lo que se está dando es lo que me sirve más que el material. Vuelvo y digo, puedo tener el material más mágico, costoso del mundo, pero si yo no estoy dialogando con él desde el corazón, desde la conexión, no me está sirviendo para nada. Ya. Eh, Creería uno que necesita de verdad hacer muchísimas cosas en casa, ir donde los mejores especialistas para que te enseñen cómo jugar con ellos dominó, pero esto desde luego es por la experiencia de maestras, de haber estudiado pedagogía, de saber cuáles son esas habilidades también y las estrategias que usamos para llegarle al adulto, todas las estrategias didácticas que nos podamos imaginar para lograr conexión con el adulto. Pero aquí es un reto mayor, Laura. Aquí es trabajar con
con personas que están en diferentes etapas de la enfermedad, que arrancamos desde el deterioro cognitivo leve, que no nos acordamos qué desayunamos, pero que sí nos acordamos de lo que hicimos hace 20 años, no sé, en un paseo, en la universidad, cuando estudiamos. ¿Cómo haces entonces para que esas actividades que traes te den el resultado que tú quieres? Porque es que no es jugar solo dominó por jugarlo, es identificar cuál es la habilidad que yo quiero impulsar. Porque recordemos que nuestras neuronas están ya programadas y la que no se haya conectado, esa neurona se muere. Pero sabemos, la neurociencia no lo ha dicho, que hacemos sinapsis, que hacemos nuevas conexiones a partir de la experiencia y de todo lo que nos movilizamos. Entonces, jugando ese dominó, exactamente, ¿qué quieres desarrollar ahí? Desarrollar no es la palabra, es qué quieres impulsar, qué quieres identificar en el adulto. Mira, ahí es algo muy curioso porque obviamente cuando uno llega a donde ellos, como decías ahorita, están todos en etapas distintas, entonces está el que dice, yo para que una profe. Pero yo para que usted para que profe conmigo. Entonces uno empieza a jugar como con cosas de ellos, ¿cierto? O sea, como Sí. con su historia. Venga, es que no, es que imagínate que mi esposo me está pidiendo que el que le cocine unos frijoles, yo no tengo ni idea, yo no sé cómo le hago eso. Vení a escribirme la receta de los frijoles Ajá. y resultamos trabajando lectoescritura, un montón de cosas, y entonces, pero lo hice desde ese interés de él y no como una profesora. Eso me ha permitido mucho. Pero uno sí, María, por ejemplo, el ejemplo del dominó, lo que decía ahorita, o sea, uno con eso trabaja muchas cosas y es más, puedo con un material como un dominó trabajar con 5 adultos, pero a todos los tengo con un objetivo distinto. Entonces está con el que quiero hacer conteo, porque aún todavía tenemos recuerdo de muchos números, entonces quiero que trabajemos el conteo, sostenerle bastante ese recuerdo, entonces cuántos hay aquí, entonces cuántas fichas nos tenemos que repartir entre todos, si hay tantas fichas, si somos 3 de a cuántas fichas nos toca, entonces hacemos todo el trabajo del lógico matemático mental, pero entonces está el otro, que lo que yo quiero que me ayude a trabajar es un poquito como esa parte motora fina, porque estamos un poco bruscos, entonces cómo pongo la ficha para no desbaratar el juego de todos. Entonces mira cómo yo planteo un objetivo para cada uno con una misma actividad y lo intenciono para lo que yo necesito trabajar. Ya, muy bien. Lo más importante es estimular las habilidades cognitivas mayores, lograr que los adultos todavía sigan con el mayor número de habilidades y capacidades. Es ahí el éxito de esta estrategia que tenemos en Reloj de Arena. Para nosotros, Laura, es muy importante que ellos sigan haciendo actividades de motricidad fina, de motricidad gruesa, como la hacíamos nosotros en el salón de clase con los niños, que es muy importante. Todo el tema de pinza, de agarre, que no se nos vaya a olvidar coger la cuchara y llevarla a la boca. Eh, Hay familias que se angustian muchísimo porque el adulto está cogiendo la comida con la mano y para nosotros es muy importante, no importa que se ensucie, no importa que se derrame, si se tiene que servir más en el plato se sirve, pero desde nuestra profesión, ¿qué tan importante es que el adulto use su mano? ¿Tú qué piensas de eso? O sea, No, María, es que es fundamental porque es que lo que llamamos nosotros la coordinación oculomanual es lo que nos permite desarrollar muchas cosas. Entonces, que él tenga todavía esa autonomía de comer con su mano, de abotonarse la camisa, por ejemplo, lo que me está haciendo es que esas conexiones neuronales se sostengan por más tiempo y así poder yo que la información la podamos tener y la podamos disfrutar más tiempo, que finalmente es lo que queremos desde pedagogía. Como decía ahorita al principio, es que no les estamos enseñando algo, sino que estamos sosteniendo lo que ellos ya aprendieron. Entonces, la mano, la conexión mente y mano pues es esencial en el aprendizaje y yo lo que necesito es que esa mano me siga siendo útil para que ese proceso neuronal me siga
dando los resultados que estoy esperando. Entonces, es fundamental y por eso cuando trabajamos mucho, por ejemplo, nos gusta mucho que pinten con la mano, aunque obviamente ellos, a muchos no les gusta, pues no se quieren ensuciar. Entonces, uno procura. Entonces, por ejemplo, con eso, ¿yo qué hago? Acompaño cuando se está vistiendo a botones de la camisa o la cepilla de dientes y uno puede estar ahí para que miremos esa parte de la mano porque se vuelve fundamental en un proceso pedagógico. Y ya que dices que a algunos les molesta ensuciarse las manos, es un tema que viene desde la infancia. Sin darnos cuenta, los papás decimos y cometemos el error, no se ensucie, no haga, no coja eso que se va a volver nada la ropa, mire que está estrenando y cómo se le ocurrió sacar las témperas. Y no sabemos lo importante que es que los niños en sus etapas iniciales amasen, exploren, se ensucien, jueguen con la tierra, con el barro, y resulta que en la adultez, eso que aprendimos en las primeras etapas del desarrollo se ven reflejadas también en una etapa de una demencia, porque la personalidad no se pierde, se combina con la demencia. Y aquí es donde nos damos cuenta. ¿Qué anécdotas has tenido en Reloj de Arena que digas, nunca se me olvida y que le puede servir a las personas que nos están viendo? Yo creo que si me pongo a contar anécdotas no acabamos porque es que son muchas y pues que han movido mucho mi corazón. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con ellos como por proyectos, entonces montamos el proyecto por el mes, casi siempre lo llevamos como con la celebración que tenemos en el mes y el año pasado hicimos un proyecto hermoso en abril por el mes de la niñez, entonces hicimos un trabajo que yo siempre hablo de él porque me ha parecido mágico y fue que trajimos niños al hogar Ajá. y ver los abuelos como que se conectaban y los niños se conectaban con ellos y escucharles al abuelo decir, ay, a mí que no me dejaban jugar. Entonces, y el que decía, ve, a mí sí me dejaban jugar, pero yo sí veía que a mis hermanas no. Y entonces, cierto, todo eso como nos va llevando y escucharle decir, ay, sí, es que a mí sí me dejaban caminar y yo pasaba muy bueno, pero yo veía que mis hermanas solo podían hacer aseo. Entonces sale la otra y dice así, yo fui de esas, a mí no me dejaron jugar porque yo tenía que estar en la cocina. También me ha pasado cosas muy bonitas, por ejemplo, cuando trabajamos la parte sensorial me ha gustado mucho, alguna vez hice una actividad con olores y ¿a qué te recuerda ese olor? A lo que me echaba mi mamá cuando me porreaba. Ay, lo que cocinaba mi abuela cuando nos preparaba tal cosas que nos íbamos allá, para donde ella en vacaciones. Y me ha parecido muy curioso en todos que la mamá es como una cosa mágica. O sea, hablan todos los recuerdos, se van a la mamá. A la mamá, es que mi mamá, o por ejemplo, dice, quiero ver a mi mamá, necesito ir a donde mi mamá, ¿cierto? Y mamás que ya fallecieron, pero ellos la mamá la tienen ahí y eso desde el trabajo pedagógico sale bastante, sale mucho. Claro. Algo que también me asombra y que vemos acá en Reloj de Arena, Laura, que lo hemos discutido ya en reuniones, es cómo impacta eh, las vivencias positivas y negativas en la infancia que se vienen y se reflejan en la edad adulta, ¿cierto? Y que es muy difícil. En este caso, cuando ha sido maltratado un niño o una niña, en la edad adulta y con la demencia son los recuerdos que nos quedan. Y es muy triste porque cuando hay momentos de lucidez, entonces viene eh, ese momento en que te pegaron, ese momento en que te maltrataron física y verbalmente, y es muy duro eh, poder no poder estar en ese momento apoyando al adulto para que el recuerdo no te aporree, ¿sí? Entonces, te cuento esto y les cuento esto a las personas que nos están viendo porque em, en Reloj de Arena se viven muchísimas historias y precisamente somos especialistas porque conocemos y sabemos manejar todas esas conductas disruptivas, todos los síntomas y signos neuropsiquiátricos de la demencia, donde dicen, pero ¿por qué está triste? Ay, pero hoy amaneció muy contento. Resulta que es que ellos siguen siendo seres humanos en medio de una enfermedad catastrófica, eh,
que tienen momentos de lucidez y que para nosotros es muchísimo más difícil. Laura, tú como especialista en este tema, ¿qué recomendación le das a los papás que tienen niños en etapas muy iniciales, eh, que están en este momento en temas de crianza, pero que también tienen un adulto en la casa? ¿Qué recomendación le das para tener esa buena relación? O sea, que seamos conscientes de que en la etapa adulta se va a reflejar lo que hicimos en la niñez. Tú ahora decías algo, María, y es que ellos van como devolviendo algunas cosas y ellos posiblemente pueden que no reconozcan a los hijos, pero sí reconocen los hermanos, porque es que ellos están en los recuerdos de la niñez, han ido olvidando como esas últimas historias y van como más a la niñez y recuerdan mucho, y la verdad sí es doloroso cuando empiezan, es que mi mamá me pegó, mi mamá, cierto, recuerdan mucho eso, y a mí yo soy mamá y esto me ha movido mucho, y es donde uno dice, es las conexiones que uno haga con el hijo ahora, pequeño, porque es que cuando sea adulto son las que van a existir realmente. Sí. Pudo haber, ve, aquí tenemos personas tesísimas, que han sido especialistas, hemos tenido decanos de universidades, hemos tenido unos ingenieros exitosos y en este momento ellos no recuerdan nada de la ingeniería, no recuerdan ni seno, coseno, ni nada de eso. Ellos recuerdan es lo que vivieron con un papá, con una mamá, con sus hermanos. Entonces, qué lindo que nosotros empecemos a trabajar en eso y lo que vos decís, si vos tenés en tu casa ese niño pequeño y tenés ese adulto mayor, pucha, trate de trabajar mucho en eso, o sea, trate de que esas conexiones sean importantes. Y la invitación obviamente es, sabemos que ahorita estamos en una ola y en un montón de información y de una crianza respetuosa y de un montón de cosas muy lindas, importantes de trabajar también, pero conectemos con nuestros hijos y tratemos de que esos recuerdos sean lindos, pero no olvidemos la norma, no olvidemos la crianza, ¿cierto? Con norma muy clara, porque entonces también pasamos a la otra, al otro, porque tenemos también adultos que han dicho, no, a mí ni siquiera me decían nada, a mí ni bolas me paraban, yo podía hacer lo que quisiera, a mí no me decían nada. Entonces, mira que, cierto, ni tanto que quema el santo, ni tan poquito que no alumbre, pero sí acompañemos de esa niñez de la manera más amorosa posible, porque sí, claramente son los recuerdos que ellos van a tener. Lo que yo mencionaba ahorita, a mí me ha impactado mucho que los recuerdos de ellos van mucho en la mamá. O sea, es que es mi mamá. Entonces, qué bonito que podamos trabajar con los niños para yo poder por lo menos garantizar que esa adultez sea un poco más sana. Y esos recuerdos, si yo tengo esa enfermedad neurodegenerativa, esos recuerdos sean unos recuerdos bonitos y no tan dolorosos como los que hemos tenido que ver que ellos tienen acá. Así es. Genial, genial. Hemos aprendido muchísimo. Gracias, Laura, por tu experiencia. Gracias por estar en Reloj de Arena con nosotros. Trabajamos juntos por un bien común, por el bien de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y ahora adultos. No, Que a usted. ha sido el mejor experimento que hayamos podido hacer nosotras como pedagogas, como Fundación Antioquia Infantil y como Reloj de Arena. Bienvenida nuevamente, luego preparamos para ustedes otros temas muy interesantes sobre actividades didácticas que puedan hacer en casa con esos adultos que tienen allí. Vuelvo y los invito a que entren al canal de YouTube, a las redes sociales, a Instagram, a Facebook, también a Spotify y desde luego a nuestra página. Muchas gracias.